chicos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. El día de hoy vamos a hablar del siguiente tema. Se llama excusas que te excluyen. Y para entrar al tema vamos a citar el libro de Lucas en el capítulo 14 del versículo 15 al 25. Se titula La Gran Cena. Al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús: la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Jesús les respondió: en cierta ocasión un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera: vengan, ya todo está listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo: le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo: ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó le dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. Vemos aquí que un hombre hizo una invitación, pero los 3 invitados principales se excusaron, se pusieron excusas y no asistieron. Como ellos no asistieron, entonces este hombre hizo otro nuevo llamado, otra nueva invitación. Esta vez llamó a los ciegos, a los cojos, a los tullidos. Y como aún faltaba gente, envió a llamar a todas las personas que estaban en las calles, en los callejones, para poder llenar su casa. Pero a los primeros que invitó, dice al final, que no les dará a probar un bocado de su cena. Este hombre es Dios. Dios nos está llamando, nos está invitando a su cena, pero habemos personas que a veces ponemos alguna excusa a su llamado. Nos excusamos con ciertas actividades, con cosas que tenemos que hacer. Como vemos aquí, son ejemplos muy comunes que hoy en día también se citan. Hay personas que compran propiedades, que tienen negocios, hay personas que se casan y por causa de su esposa, hay personas que por sus hijos ponen excusas. Encontramos cualquier variedad de excusas: el trabajo, la salud y a veces hasta excusas mínimas, ¿ya? Algo que es importante es que Dios no llama a las personas perfectas, pero Dios sí llama a las personas que estén dispuestas para utilizarlas. En 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 27 y 28, nos dice lo siguiente, dice: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Desde el punto de vista humano, a veces tal vez algunos de nosotros nos sintamos débiles, despreciables y de poca importancia. A veces por nuestra condición social, por el lugar donde vivimos y nos sentimos menospreciados. Pero algo que es importante, como lo decía, es Dios no llama a las personas que son perfectas, pero llama a las personas que están dispuestos para ser usados. Esto es algo importante. Entonces, con este texto vemos que Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. No necesitamos ser importantes, no necesitamos ser sabios para que Dios nos elija. Dios nos eligió así, tal cual como somos. Eso nos da a ver en este texto. Y vamos a leer en Éxodo cómo fue Moisés llamado. Moisés fue uno de los grandes profetas, como no ha habido otro. Él hizo grandes milagros, grandes maravillas. Entonces uno puede pensar: oh, qué grande que fue Moisés. Pero vamos a leer en la historia cómo fue los inicios de Moisés. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 3,
en el versículo 10 al 12 y nos dice así, dice: así que prepara, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques de este país a mi pueblo. Moisés contestó: ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo: Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Entonces, a veces nosotros ponemos excusas, y vemos aquí que Moisés estaba poniendo una excusa, ¿no? Parece que él se sentía inferior, que no estaba a la altura para ir a hablar con el rey de Egipto, y entonces él decía: ¿quién soy yo? Sintiéndose inferior, sintiéndose tal vez no capaz para esta responsabilidad que se le estaba dando. Entonces, a veces ponemos excusas que muchas veces llegan a ser mentiras y que las usamos normalmente para esquivar las responsabilidades que nos dan. Aquí a Moisés le estaban dando una responsabilidad: ir a liberar a un pueblo de un rey. Entonces él quería excusarse de que él tal vez era inferior y que no podía hacerlo, ¿ya? Pero algo que es importante en el texto bíblico es que Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo en todo momento. A veces tenemos miedo, sentimos que no estamos capaces, que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr, pero Dios, cuando Moisés sintió esta presión, sintió esto de que él no estaba a la altura, le dijo: yo estaré contigo en todo momento. No tenemos que tener miedo, porque Dios, cuando Él nos llama y nos envía a hacer algo, Él va con nosotros en todo momento, ¿ya? Él está allí para capacitarnos, para guiarnos, para respaldarnos en lo que Él nos envía. Vamos a continuar leyendo en Éxodo, en el capítulo 4, el versículo, voy a leer del versículo 10 al 17. ¿Ya? Vamos a ver qué pasó más adelante. Dice: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Ese problema lo tengo desde niño. Dios le contestó: escúchame, Moisés. ¿Soy yo quien hace que hables o que no hables? ¿Soy yo quien hace que puedas oír o que no oigas nada? ¿Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego? Anda, ponte en marcha a Egipto, que yo te ayudaré a que hables bien y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó con Moisés y le dijo: pues ahí tienes a tu hermano, Aarón, el sacerdote de la tribu de Levi. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además, ya ha salido a tu encuentro y se alegrará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir, para que él se lo diga al pueblo por ti, y de ese modo Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben de hacer. ¿Ya? Entonces aquí vemos algo que es bastante común. Normalmente cuando a nosotros nos piden que enseñemos algo, que hablemos la palabra de Dios, que prediquemos el evangelio, lo primero que nos viene es temor de lo que vamos a decir, de cómo vamos a hablar, y nos da miedo hablar. Y a veces creo que una gran parte de las personas tenemos miedo a hablar en público, a grandes multitudes. Entonces Moisés iba a ser expuesto a este temor que él tenía de hablar, porque, como él dice, tenía el problema en el habla desde su niñez. Pero Dios le dijo: yo soy quien hace que hables o que no hables, y yo soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada, soy quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Y Moisés, con gran temor, me imagino, dijo: Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Y entonces aquí Dios se enojó, le dijo que tenía a su hermano Aarón para que él hablara lo que le decía, y Dios hablaría con Moisés. Y lo muy importante que me gusta esta parte es, dice: yo por mi parte, dice Dios, yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben de hacer.
lo que decía, ¿no? Dios no nos va a enviar a ridiculizarnos. Dios nos va a enseñar y Dios nos va a indicar lo que debemos de hacer, lo que debemos de hablar. Porque Dios va con nosotros. Dios va con nosotros cuando Él nos envía a hacer algo, Él va con nosotros, ¿ya? Entonces no vamos solos. Entonces no tenemos por qué tener al llamado, no tenemos por qué poner excusas al llamado que Dios nos hace, porque Él es quien nos capacita, quien nos instruye y quien va con nosotros para que todo lo que Él pide sea posible y se cumpla, ¿ya? Vamos a ver otra persona, otro profeta que puso excusas delante de Dios, y vamos a ir a Jeremías en el capítulo 1 del 5 al 10. Capítulo 1 del 5 al 10 nos dice así, dice: Yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Dice Jeremías, le contesté: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Entonces aquí vemos que Jeremías también tenía miedo de hablar en público. Y él pone otra excusa adicional, que la de Moisés. Digamos, él pone la excusa de que él era muy joven. Entonces puede ser que tú alguien piense: soy muy joven para hablar de Dios, soy muy joven, no me van a hacer caso, las personas son mayores. Y sinceramente yo he sentido ese temor también. A veces cuando veo una persona mayor, una persona que va estudiando años la Biblia, a veces he sentido el temor de hablarle. Pero es algo que es importante que le dice Dios a Jeremías, es: no digas que eres muy joven. Primero, no podemos poner como excusa nuestra juventud. No digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Entonces Dios va con nosotros, nos dice que no tengamos miedo, porque Él va a estar a nuestro lado cuidándonos. No podemos poner la excusa que somos muy jóvenes. Esto es algo importante, porque podemos decir: soy muy joven, de aquí en unos 5 años que yo ya tenga madurez, voy a hablar de Dios. Podemos poner esa excusa. Dentro de 5 años puede ser que Dios ya nos haya reemplazado. No acudimos al llamado, Él buscó a otro y nosotros quedamos fuera de ese llamado. Lo triste y terrible de las excusas es justamente esto, que nosotros podemos quedar eliminados de los planes de Dios, y Dios escoge a otro para que sustituya en nuestro lugar a alguien que sí esté dispuesto a servir. Esto es muy triste quedar fuera de los planes de Dios, que Dios no nos utilice, que Dios no nos llame y no nos tome en cuenta. Ya cuando nosotros estemos listos para servirle, Él diga: no, yo ya tengo otro que me está sirviendo. Eso sería muy triste en realidad. Entonces tenemos que atender al llamado de Dios. Y justamente vamos a leer la historia de Saúl, porque Saúl fue alguien que atendió al llamado, pero luego menospreció o despreció el llamado, no obedeciendo a Dios. Primera de Samuel, el capítulo 15, el versículo 24, nos dice: Saúl le dijo a Samuel: tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Y ahí mismo en el capítulo 15, en el 25 dice: por favor perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Y en el 26 dice: Samuel le respondió: Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que yo no te voy a acompañar. Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó. Entonces vemos aquí que Saúl fue desechado como rey porque él no obedeció a Dios. ¿Y por qué no obedeció a Dios? Él tenía una excusa también. Dijo: tuve miedo a los soldados, por eso les dejé hacer lo que querían. Entonces nosotros a veces por temor podemos
desobedecer, y Dios nos va a desechar. ¿Qué fue lo que hizo Saúl para ser desechado de Dios como rey? Bueno, voy a leerles para que enlacen con la historia. Dice, porque les voy a leer el versículo 17, ¿ya? Dice, y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Aquí vemos un punto importante. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Dice, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Entonces vemos aquí que Saúl se escudaba poniendo la excusa de que los soldados no quisieron matar el ganado. Pero a quien se le dio la orden fue a Saúl, que era quien tenía que cumplir la orden. Y un punto que me pareció importante es cuando le dice que él, no siendo gran cosa, Dios lo puso como rey de Israel, ¿ya? Entonces era alguien menospreciado que Dios lo puso como rey, lo exaltó. Pero Saúl no obedeció porque a él fue a quien se le dio la orden de que matara todo lo de los amalecitas. Eso es triste porque, como vemos aquí, él quedó fuera de los planes de Dios. Fue destituido ya como rey, ya no lo reconocía a Dios como rey de Israel, y en su reemplazo vendría a reinar el rey David, ¿ya? Entonces podemos ver que si nosotros no servimos, no escuchamos el llamado, entonces vamos a ser reemplazados por otra persona. Y qué triste ser desechado de Dios, ya no contar con su bendición, ya no contar con sus cuidados y que Él vaya con nosotros. En este capítulo pudimos ver a alguien desechado por Dios y sustituido por el rey David más adelante. Dice, con las excusas nosotros nos autodescalificamos. No es que Dios dice tú no calificas, como vimos, Dios escoge los menospreciados, los débiles, Dios los escoge. Entonces Dios no es quien descalifica, nosotros nos autodescalificamos con nuestras excusas. Y si no estamos preparados, Dios es quien nos capacita, Él nos acompaña en el proceso para que no estemos solos. No tenemos por qué temer, porque Él va a estar con nosotros. Él va a ser, si tenemos miedo de hablar, Él es quien va a poner palabras en nuestra boca. Él es el que nos va a defender cuando el enemigo o las personas se quieran levantar en contra de nosotros. Él es el que va a estar allí para ayudarnos. Cuando Dios nos llama, Él nos llama, pero no nos deja solos. Él nos envía y no nos envía solos. Él va con nosotros. Actualmente tenemos a su Santo Espíritu, que Él nos acompaña en todo momento, que Él, si pedimos a Él que Él guíe nuestros pasos, Él nos guiará, Él pondrá palabras en nuestras bocas, y no tenemos por qué excusarnos, no tenemos para qué poner excusas al llamado de Dios. Si nosotros ponemos excusas cuando Él nos llama, como lo vimos en las historias que acabamos de leer, vamos a quedar fuera. El temor puede venir a nuestras vidas, pero no tenemos por qué temer porque Dios está con nosotros. Vamos a leer la historia de otro personaje que está en el Antiguo Testamento y es Gedeón. Esta historia se encuentra en Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 14. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Entonces aquí vemos a otra persona que no se sentía importante.
el menos importante de toda su familia. Entonces esta persona se sentía menos importante, pero Dios la escoge para librar al pueblo de Israel. Aquí vemos nuevamente que Dios le contesta y le dice: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte, derrotarás a los madianitas. Entonces había una excusa. Tal vez él pensaba que nadie lo iba a apoyar, pero tenía el apoyo más importante. Dice: porque yo estaré contigo para ayudarte y derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Dios nos envía, pero Dios no nos deja solos. Dios va con nosotros. Dios nos acompaña y nos ayuda a cumplir los planes que Él tiene. No tenemos por qué temer a su llamado, porque Él va a estar con nosotros. Para terminar, vamos a leer el último libro, que es en Filipenses, en el capítulo 3. Voy a leer el capítulo 3, el versículo 7 y 8, que dice así. Dice, esto lo escribió Pablo, el apóstol Pablo. Dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y en el mismo Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 14 dice: así que si sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Ya. Entonces Pablo veía el llamado que se le hizo a él como un gran valor. Esto tenía para él un gran valor. Dice que todo, dice, pero gracias a lo de Cristo hice por mí, ahora pienso que no vale nada la pena lo que antes consideré de valor. Todo lo que para él tenía valor antes de que fuera llamado por Jesús, ahora ya no valía nada. Para él lo más importante era el llamado de Jesús. Y dice más adelante en el capítulo 14, dice: así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio de que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Entonces no tenemos por qué temer al llamado, porque hay un premio, ¿no? Hay un premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. No tenemos que tener al llamado, porque Dios va con nosotros. Si nosotros dejamos las excusas a un lado, no vamos a ser excluidos del reino de Dios, sino que vamos a formar parte de ese reino que es un premio precioso, un regalo precioso que nos dio Jesucristo. Entonces los invito a que no pongan excusas cuando Dios los llame, no pongan excusas por la edad. Tal vez alguien piensa: mi negocio, mi trabajo, mi familia. No son excusas. Cuando Dios nos llama, tenemos que servirle, tenemos que dejar las excusas a un lado para no ser excluidos, para que no quedar fuera de los planes y el propósito de Dios, para nosotros poder recibir ese regalo precioso que es el reino de Dios, que lo tuvimos por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje de hoy. Las excusas nos excluyen, el no poner excusas nos trae salvación y nos trae la compañía de Dios en los planes que Él nos envía cuando Él nos llama. Escuchen el llamado de Dios y no pongan excusas. Que Dios los bendiga.